el método de las tangentes. No les voy a complicar la vida por el método de las tangentes. Si quieren podemos verlo, pero no tienen por qué aprenderlo. Básicamente las tangentes, recuerden el típico caso de la tangente donde tenemos el cateto puesto entre el cateto adyacente. Es básicamente lo que se utiliza aquí. Son simplemente despejar algunas incógnitas, pero el principio es básicamente el mismo. Tenemos que calcular los elementos que podamos para, por ambos lados, llegar a la coordenada de B. No nos demos mala vida por el método de las tangentes. Quiero escucharlos o leerlos antes de proseguir, porque ya lo que queda va a ser prácticamente trabajo para ustedes, pero quiero dejarles planteados el problema, porque este método o esta resolución que van a tener que investigar tiene sus triquiñuelas, vamos a decirlo así de alguna forma. Entonces, los leo o los escucho. Sí, bueno, más allá de hablar de compensados, porque sí podríamos darle cierta validez, en este caso a los métodos, técnicamente nosotros estamos partiendo de dos puntos de control, donde los errores que estamos obteniendo son básicamente errores de medición allí. No es como en la poligonal, que nosotros vamos a ir arrastrando un error, sino que simplemente estamos basándonos en dos puntos que son fijos y ya. Es como que le estuviésemos agregando un tercer punto a la poligonal simplemente. No quiere decir que tenga todas las correcciones del mundo, porque no tenemos todavía quizás el cálculo de la incertidumbre, que sería un detalle importante, pero podríamos tomar como muy válidos esos valores. Podríamos tomar como que ya, efectivamente, la coordenada que me está dando es la coordenada que es, no hay que hacerle ningún otro cambio. En cuanto a la fuente para investigar el método inverso, fíjense, aquí yo no me gustaría darle o limitarlo, porque sobre este método hay muchas cosas, hay muchas cosas. Y eso es lo que quiero que veamos ahorita, porque a pesar de que la resolución es única, es un problema matemático que estuvo muchos años en la palestra, porque la solución quizás no era la más sencilla. Ya después que se hizo, sí se vio que, bueno, sí tenía lo suyo. Pero me interesa que ustedes vean y entiendan esto. Que de hecho, voy a hacerlo aquí de forma bien fastidiosa. Voy a tomar una captura de pantalla de las personas que están aquí presentes. Porque, como les dije, ojo, sé que hay gente que no pudo asistir por varias razones, pero me interesa, bueno, hay cierto interés en lo que se está haciendo, o eso quisiera pensar, no voy a decir que sea siempre así. Un segundito, estoy tomando las asistencias. Ok, listo por acá. Déjenme cambiar al chat otra vez por si acaso. Bueno, cerrando con lo de la fuente, no les recomiendo ninguno en particular. Simplemente les voy a denominar o les voy a dar el nombre de la solución para que ustedes la busquen, la entiendan y la procesen, por favor. ¿No hay ningún otro comentario? ¿Les parece complicado esto? Bueno, vamos a seguir entonces para no darle muchas largas a esto. El método de las tangentes, si a alguien le interesa, bueno, podemos discutirlo después, pero es básicamente lo mismo, pero con otras ecuaciones. Vamos ahora con la intersección inversa. La intersección inversa, o la intersección indirecta, hay gente que le pone varios nombres, es un problema clásico en la topografía y es mejor conocido hoy en día como el problema de Snellius-Potenot.
Snellius Potenot. Voy a colocarlo acá en el chat un momento para que lo tengan. Sí, es que es bastante parecido realmente. Lo que pasa es que quizás aquí es más, más directo. Voy a fijar el mensaje para que no se pierda. Hoy en día se conoce como el método de Snellius-Potenot porque la verdad es que se descubrió a nivel histórico que primero había dado la respuesta el señor Snellius, pero por temas de publicación salió primero la de Potenot, con una diferencia bastante amplia de años. Entonces, para no quitarle méritos al señor Snellius, ahora el problema se llama el problema de Snellius-Potenot. Eso lo pueden encontrar en muchas fuentes. Lo que sí les recomiendo es que no estén buscando resúmenes ni fuentes aplicadas a la inteligencia artificial, porque se van a volver un arroz con maco, eso se los puedo decir. Yo les recomiendo que investiguen, lean y entiendan, porque si no entienden no estamos haciendo nada. La intersección inversa consiste en la observación desde un vértice P, cuyas coordenadas planimétricas se pretenden obtener desde otros tres cuyas coordenadas son conocidas. En el método anterior nosotros nos parábamos en dos puntos de coordenadas conocidas para darle coordenada a un punto de coordenada desconocida. En este caso nosotros nos vamos a parar en un punto de coordenada desconocida haciendo puntería a puntos de coordenada conocida. Acá, antes de continuar, posiblemente alguien dirá, pero eso no tiene sentido, que yo me pare en un punto desconocido para darle coordenada. Les puedo decir de momento un caso fijo en la construcción civil en Venezuela. Ustedes han visto, o han tenido la oportunidad, por eso no tienen por qué haberlo visto. Esto no es trilateración, sí es trilateración, básicamente. Es muy parecido a la trilateración. Pasa que la trilateración es utilizar simplemente lados de los triángulos. Aquí vamos a utilizar ángulos, no vamos a utilizar distancias. En dado caso sería triangulación, pero es una triangulación múltiple. Ajá, volviendo al caso práctico que le está diciendo. Cuando se construye el metro, ustedes hacen un diseño de por dónde van a pasar los túneles bajo tierra. Hoy en día, porque la gente muchas veces, bueno, el que no sabe es como está como en el aire con eso, y no es culpa de la persona. Hoy en día todo es, no, eso yo lo hago con GNSS. Bueno, perfecto. Yo quiero ver cómo van a obtener ustedes señales satelitales de un receptor GNSS en un túnel que está 30, 40, 60, 100 metros bajo tierra. No van a tener ninguna señal. Por lo tanto, ustedes tienen que trabajar con topografía clásica. Esto pasa igual cuando están trabajando con temas de minería, cuando están trabajando túneles, cuando están trabajando cualquier tipo de elemento que esté bajo la superficie terrestre. En el metro, además de el tema de eso con las fundaciones de los edificios, ya te explico eso, dame un segundito. Fíjate, entre túnel y túnel se hacen unas fosas. Esas fosas son de control. Técnicamente, allí, bueno, ahí pueden haber sistemas de enfriamiento, de refrigeración, iba a decir, de ventilación, pueden haber quizás sistemas de extracción de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Pero las fosas tampoco tienen una buena observación del cielo como para trabajar con satélites. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Se plantea una poligonal superficial y se colocan una serie de prismas o puntos ya con coordenadas medidas en las paredes de la fosa. La fosa, para el que no se lo está imaginando, es simplemente, imagínense un hueco que tiene 80, 90 metros verticalmente. Imagínense que abran un túnel, pero hacia abajo, hacia el fondo del terreno. Y al fondo de la fosa es justamente donde van a salir ¿cómo se llama? Los túneles. Entonces, ustedes tienen que controlar por dónde van a salir los túneles. Eso es muy, muy importante.
Para poder hacer eso, tienen que hacerlo con topografía clásica. Y ustedes tienen que ubicarse en la base de la fosa y darle coordenadas a los puntos que estén allí. ¿Cómo lo hacen? En base a justamente esa poligonal que ustedes están trayendo desde arriba por medio de los prismas que ustedes están planeando en los bordes de la fosa. Y eso se hace efectivamente con intersección inversa. Hay estaciones totales que... Hay estaciones totales, no. Todas las estaciones totales tienen el sistema de intersección inversa. Tienen otros nombres, no dicen intersección inversa, por si acaso. Intersección inversa es a nivel teórico todo este tema que se está hablando. No tiene otro nombre que no se los voy a decir para que investiguen, simplemente. Janina pregunta que, profe, ¿cómo hacen eso con todas las fundaciones de los edificios? Me imagino que estás hablando del replanteo de las edificaciones, o sea, de dónde van las fundaciones. Ah, ok, perfecto. Lo de las fundaciones del metro. Mira, eso es un tema bastante complejo. Las fundaciones como tal, las colocas básicamente es en los temas de fosas y estaciones. Pero los túneles van con unos... hay una tuneladora, eso se llama topa. Es básicamente una pieza que va girando y va extrayendo material. Ese material, por supuesto, son piedras. Al momento que se van procesando, se va convirtiendo gracias a agua en un material, vamos a decir, viscoso. Vamos a decir que, no te voy a decir que es líquido, es como una arena, básicamente una arena de playa, bastante delgada, y tú la vas extrayendo. A medida que tienes cierta profundidad con la tuneladora, va generando unos anillos, y esos anillos son los que les van consistencia al túnel. Para que eso no se desplace, sí, efectivamente, cada cierto tiempo o cada cierto recorrido, tenemos unas fundaciones que permiten mantener constante el movimiento del túnel. Sin embargo, esos túneles a veces uno no lo ve porque uno se está desplazando en el metro quizás a unas velocidades un poco altas, pero si tú te quedas viendo hacia al fondo, si pudieses ver por dónde van los controles, el túnel nunca va en forma recta. El túnel va teniendo unas posiciones un poco complejas, las cuales se van dando en base al contenido del terreno. Justamente hay que estar replanteando la posición para saber dónde voy a llegar. Y esa es una de las razones de tener o de trabajar con las fosas. No sé si respondí tu pregunta con eso. Bueno, ya vi la manito arriba, creo que sí. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta o agregar algo? Ok, entonces continuamos con el tema de la intersección inversa. Ajá. Las tres visuales, vamos a tener una visual hacia un punto A, un punto B y un punto C, los cuales recordamos, conocemos sus coordenadas. Bueno, aquí lo dice aquí abajo, los campos los datos de campo van a ser la lectura desde P a A, la lectura desde P a B y las lecturas desde P a C, sabiendo que P es el punto desconocido. Perdón. Esto que tenemos acá es una solución gráfica que se le da al teorema, bueno, el teorema no vamos a darle todavía nombre, a la intersección inversa, donde tenemos un punto P, que es un punto desconocido, y tenemos un punto A, un punto B y un punto C, los cuales son conocidos. ¿Qué nos interesaría a nosotros, o mejor dicho, qué vamos a tener nosotros en campo? Bueno, básicamente, el insumo final de todas las lecturas que yo vaya a hacer va a ser esta alfa y esta beta, sabiendo que, bueno, si ya yo conozco las coordenadas de A, B y C, tengo también sus azimut. El problema no tiene solución cuando los cuatro puntos, los tres conocidos y el punto que se desea determinar, están dentro de la misma circunferencia. Cuando esto sucede, los dos arcos capaces se superponen y esta circunferencia se denomina circunferencia peligrosa y viene determinada por estas condiciones que vemos acá. En una intersección inversa es necesario que no se dé esta situación. Es un caso bastante raro que pase, pero una posibilidad. Si da, si llega a pasar, no tiene solución a esa intersección inversa. Entonces, bueno, aquí entraríamos con el mismo caso de la incertidumbre a priori. No me voy a meter mucho de cabeza, sin embargo, la incertidumbre a priori se va a dar bajo esta situación. Los errores se van a representar de esta forma. No se van a representar bajo la misma
elixir error como se estaba mostrando anteriormente. Pero bueno, vamos a obtener un error. No me voy a meter mucho de cabeza con esto porque, vuelvo y repito, ya vimos el primer caso, que es el método de intersección directa. No es que no me interese la incertidumbre a priori, pero no le vamos a hacer hincapié aquí porque de verdad que no vale la pena. Entonces, básicamente, vamos a obviar un momento esto. Esto también es el error, pero obtenido para el triángulo pequeño. Y ok, bueno, en caso óptimo, en funciones de que estas variables, perdón, en caso óptimo, en función de que estas variables será la precisión angular, va a ser la trinsección inversa, y es mejor en cuanto más preciso sea el equipo. Y la longitud de los lados del triángulo error y su superficie. Interesa que las visuales formen aproximadamente 60 grados, ya que necesitamos triángulos de mayor superficie. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros estamos trabajando acá con dos triángulos, tenemos que trabajar con unos triángulos bastante, vamos a llamar, controlables. No podemos tener un triángulo de repente de esta forma y un triángulo pequeñito acá, donde tengamos unos ángulos muy cerrados y no nos permitan tener una buena medición de la intersección. Como hemos indicado anteriormente, la intersección inversa consiste en la observación desde un vértice desconocido a otros tres cuyas coordenadas ya tenemos. Se conocen las coordenadas de A, B y C. Y los datos de campo serían la lectura de P a A, la lectura de P a B y la lectura de P a C, como lo vemos acá. ¿Hay alguna pregunta antes de continuar? Ok, continuamos. Este es el mismo ejemplo que les había dicho anteriormente, donde teníamos un eje operativo. A partir del eje operativo teníamos una lectura hacia la línea PA, una lectura hacia la línea PB y una lectura hacia la línea PC, lo que nos terminaría generando el ángulo que tenemos acá y el ángulo que tenemos acá, que lo habíamos visto anteriormente, como alfa y beta. Al ser puntos conocidos A, B y C, simplemente podríamos unirlos y vamos a tener el azimut de la línea AB y la línea BC, de la línea CB y de la línea BA. Básicamente, es importante tener en cuenta la diferencia, no es lo mismo el azimut de la línea AB que de la línea BA, por si acaso. Este sería el esquema de cálculo. Y aquí, en este momento, les voy a dejar, bueno, vamos a dejarlo hasta acá, porque a partir de acá tienen que aplicar el teorema de Snellius-Potenot y tienen que entender qué se hace y por qué se hace. Cuando ustedes lo vean, van a darse cuenta que es algo bastante sencillo y bastante puntual. Voy a hablarles aquí, quizás tajantemente, a los... Bueno, ahorita tengo más gente de lo que de hace ratito cuando tomé la asistencia. Donde no esperen que vayamos a hacer en el examen de forma directa una resolución del teorema de intersección inversa. Pero les dejo claramente que esto va a ser una asignación, una tarea. Recuerden que nosotros no tenemos contemplada la figura de la tarea dentro de la evaluación, pero siempre hay algo con la tarea. Entonces, mi recomendación es que la hagan. Y no vayan a hacer una tarea por hacerla, porque pueden pasar cosas malas. Lo que sí les digo, no vamos a hacer un ejercicio de intersección inversa en el parcial. Eso sí se lo digo claramente. Pero sí me interesa que entiendan esto. ¿Hay alguna pregunta o comentario hasta el momento? ¿Por qué estoy haciendo esto? Voy a hablar, profe, ¿puedo volver a la anterior? A la lámina anterior, me imagino. ¿Por qué estoy haciendo esto? Esta, me imagino. Confirme, por favor. Ok, perfecto. Este, Voy a hablar con total claridad en este caso. Para la gente que se molestará. He visto productos, entregas, tareas, informes, ensayos que, wow, dejan mucho, mucho, mucho que desear para un estudiante de ingeniería civil
que técnicamente ya está en un tercer semestre. Yo les he dicho a ustedes muchas veces que no es culpa de ustedes que no hayan visto quizás las cosas para tener una buena base a nivel académico en la actualidad. O sea, pasa mucho que de repente no tuvieron profesor, tuvieron un mal profesor, cambiaron el pensum, las materias les cambiaron el contenido, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, ustedes tienen que tener en cuenta que ustedes están estudiando para ser ingenieros civiles. No van a tener siempre todas las herramientas. En este momento las herramientas que no tengan, ustedes las tienen que buscar.